Para defender las enmiendas formuladas a esta iniciativa legislativa, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Ciudadanos la señora Arrimadas García. Señor González, le pido silencio, por favor. Si no está hablando conmigo, lo oigo perfectamente. Silencio, por favor. Señorías, les pido silencio, por favor. Hay una diputada que está esperando en tribuna para tomar la palabra. Les pido silencio. Señora Arrimadas, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Estamos reviviendo lo que muchos sufrimos en septiembre del 2017. Esto es la primera vez que se va a producir en el Congreso, pero no es la primera vez que se produce en España. No es la primera vez que se produce en España. El Gobierno de España está repitiendo lo que hizo el separatismo en 2017. Van a aprobar leyes claramente inconstitucionales, como es hacer un código penal a medida de 4 delincuentes en 48 horas y vulnerando todos los trámites. Van a modificar 3 leyes orgánicas introducidas en este Parlamento, no como proyectos de ley que requieren informes preceptivos, sino como proposiciones de ley para escapar al control democrático de nuestro país. Van a intentar modificar la ley del solo sí es sí para decirle a los jueces cómo la tienen que aplicar e interpretar por trámite de urgencia y sin comparecencias. Quieren hacer las cosas como se hicieron en el 2017, votando aquí a las 12 de la noche, en medio de fiestas y de puentes para que los españoles no se enteren, maniobrando para que al Tribunal Constitucional no le dé tiempo a resolver sus recursos, atacando desde miembros del Gobierno al Tribunal Constitucional diciendo que lo que se aprueba en un Parlamento no puede ser cuestionado por el Tribunal Constitucional. Es lo mismo que hizo el separatismo en el 2017, los mismos argumentos. Lo que decía Puigdemont y Junqueras lo dicen ahora ministros de España. Pues claro que el Tribunal Constitucional puede decir sobre lo que se aprueba en este Parlamento. ¿Ustedes se imaginan que aquí se aprueba una ley que elimina el derecho a la sanidad o la educación en España? ¿Ustedes se imaginan que el Tribunal Constitucional no dijera nada? ¿Ustedes se imaginan que aquí se aprueba ahora una ley con la mayoría que ustedes tienen, por ejemplo, para aprobar la pena de muerte? ¿Ustedes creen que el Tribunal Constitucional no podría decir nada? Pues claro que el Tribunal Constitucional puede cuestionar lo que se aprueba en este Parlamento si vulnera principios fundamentales de nuestro Estado de Derecho. Yo pensaba que esto solo había que explicárselo a presidentes de la Generalitat, pero me sorprendo teniendo que explicárselo a un presidente del Gobierno de España. Una vergüenza. Es verdad que Sánchez ha acabado con el procés, porque todo el mundo sabe que el procés era un movimiento del Gobierno separatista de Cataluña para atacar España. Pero lo que tenemos ahora es un nuevo proceso, más rápido, más grave, más dañino y más humillante para los catalanes constitucionalistas, porque viene del propio Gobierno de España. Porque lo que hicieron e intentaron desde el separatismo en el 2017, ahora se lo hacen desde el Gobierno. ¿Y qué pasó?
Pues que actuó la policía, actuó el Tribunal Supremo, actuó el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la oposición constitucionalista y muchos servidores públicos de diferentes instituciones. El gran drama es que todas estas instituciones que fueron las que nos defendieron en 2017 del separatismo, ahora nos tienen que defender del Gobierno de España. Ese es el drama que tenemos en nuestro país. Cuando un gobernante no tiene escrúpulos, los atropellos de su gobierno no tienen límites. ¿Y hasta dónde va a llegar el Gobierno de España? Imposible saberlo, porque han hecho todo lo que habían negado que iban a hacer. Negaron pactar con los separatistas y vaya si pactaron. Negaron indultarles y vaya si les indultaron. Negaron quitar la sedición y vaya si la quitaron. Negaron abaratar la malversación y ahora robar. Es más fácil si es para romper a España y si eres amigo de Pedro Sánchez. Negaron que iban a hablar de un referéndum y ya están abiertos a ello. Quizás es verdad que el separatismo no tendrá que volver a declarar la independencia porque va a acabar declarándola de facto el Gobierno de España. El próximo manual que va a escribir Pedro Sánchez va a ser el manual de la independencia. El Gobierno de Sánchez ha hecho más en 3 años por el separatismo que todo lo que han hecho los partidos nacionalistas en 40, y todo por el motivo más ruin, que son unos sillones, porque los separatistas hacen esto porque odian a España, pero ustedes hacen esto porque aman el poder, por eso lo hacen ustedes, por eso es ruin lo que están haciendo. Y no puedo apelar a su conciencia porque los gobernantes que son capaces de hacer estas cosas son incapaces de arrepentirse por ellas, pero esto tendrá un coste, porque hoy es el origen de muchos problemas graves que vamos a tener en nuestro país. Y este es un momento, por desgracia, histórico que se analizará. Y ojo, que todo el Partido Socialista es responsable de esto, porque todos los militantes y cargos socialistas que hoy están escandalizados, avergonzados y preocupados, pero aún así callan, o si hablan no actúan, son tan responsables de lo que está pasando como Pedro Sánchez, porque la responsabilidad en momentos históricos es solidaria y porque en los momentos tan graves hay responsabilidad por acción y por omisión. Hay que usar todas las herramientas democráticas que tenemos a nuestro alcance, porque ya no se trata de qué le vamos a decir a Pedro Sánchez, si ya se lo hemos dicho todo. Aquí se trata ya de qué hacemos para frenar a Pedro Sánchez democráticamente. Y aquí hay que utilizar todas las herramientas democráticas. Y por eso le pido al líder de la oposición, al señor Feijóo, que presente una moción de censura, porque tenemos que utilizar todas las herramientas democráticas que tiene la oposición, mientras el Gobierno utiliza todos los cauces antidemocráticos. Y quiero acabar con una apelación directa a los españoles. A cada español orgulloso de serlo, a cada español satisfecho de lo que hemos construido juntos, a cada español que valora la unión, la democracia y la libertad en nuestro país, a cada español que está escandalizado con el Gobierno de Pedro Sánchez, les digo que democráticamente les vamos a parar, pero que os necesitamos a todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Arrimadas. Por el Grupo Parlamentario Plural, que en este turno también fijará posición, tiene la palabra en primer lugar el señor Rego Candamil. Puede ser, ¿no? Un poquito de flexibilidad, unos segundos. Gracias, señora presidenta.
para explicar de forma telegráfica, un poco más de un minuto, un asunto tan complejo y tan importante, para explicar la posición del BNG. El BNG está a favor de reformar el delito de malversación para deshacer la reforma ad hoc de 2015 del Partido Popular para un uso político de este delito para poder perseguir la discrepancia. Y estamos a favor porque no queremos que se haga ese uso, pero al mismo tiempo también queremos que se pueda hacer con absoluta seguridad jurídica de que non va a evitar que los corruptos paguen sus penas. Y por eso también somos partidarios de una regulación más estricta del delito de enriquecimiento ilícito, porque nos parece excesivamente laxo, tanto en su umbral mínimo de 250.000 euros como en la definición de quién puede ser aplicado. Creemos que es necesaria más contundencia frente a la corrupción. Evidentemente, el BNG está a favor de derogar el delito de sedición. Creemos que es una exigencia mínima democrática. Estamos a favor de derogar el delito de sedición porque creemos que no es razonable mantenerlo a estas alturas para hacer, además, un uso político absolutamente antidemocrático de la justicia, como hemos comprobado en los últimos años. Pero no podemos apoyar ni podemos votar una modificación de los desórdenes públicos que los agrava y que va a posibilitar criminalizar y penalizar la movilización popular y la protesta social. Una nueva regulación que va a posibilitar un uso más amplio y más extenso de la represión de las movilizaciones populares y de la persecución, incluso con la penalización con cárcel, de formas de protesta social que permitieron conquistar derechos y que permiten mantener esos derechos o incluso avanzar para otros nuevos. En ese punto hay una discrepancia fundamental del BNG que lamentablemente va a condicionar nuestro voto final. Obrigado. Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Boadella Esteva. Muchas gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes. Lo cierto es que hoy nos ocupa el tramo final de la modificación que se produce del Código Penal con aquel título de adaptarlo al ordenamiento penal europeo. Y en este ámbito nosotros ya anunciamos en su momento que nos alegrábamos de la eliminación del delito de sedición. Era necesario que este delito desapareciera del Código Penal para equiparar la legislación en el ejercicio de los derechos fundamentales al ámbito de la Unión Europea, pero sí que es cierto que algunas de las enmiendas que siguen vivas en esta proposición, por parte nuestra, por parte del PDeCAT, son aquellas relativas a mejorar técnicamente lo que se ha convertido en una agravación del delito de desórdenes públicos y, por tanto, que algunos conceptos como el de la intimidación o la forma en que se describen determinadas conductas pues puedan tener una redacción mucho más acurada que permita el ejercicio de los derechos fundamentales. En la tramitación de esta proposición, nosotros también presentamos enmiendas en el ámbito de la malversación. Lo dijimos en su momento, no podía tener el mismo reproche penal aquella malversación que suponía un enriquecimiento ilícito o con ánimo de lucro de la autoridad o funcionario público de aquella que no lo suponía. Y nuestras enmiendas iban en esta línea y, finalmente, esta filosofía vemos que es la que se ha integrado en las enmiendas transaccionales que se han incorporado en la ponencia. Y, no obstante, también, finalmente, queríamos aprovechar desde el PDeCAT que esta reforma del Código Penal para adaptarlo al ordenamiento de la Unión Europea, a la legislación penal, para equipararlo, pues también era una buena oportunidad para acabar con algunos defectos de este Código Penal, entre ellos que todavía contenga el delito de injurias a la corona o cuestiones relativas a las que ya hemos conocido también, como la pérdida de la acta de diputado, por ejemplo, por el mero solo auto de procesamiento. Es una oportunidad esta en esta ley orgánica que modifica todas estas cuestiones para también adaptar situaciones mal reguladas en el ordenamiento español, en las que España sistemáticamente pierde en el ámbito de los tribunales de la Unión Europea y, por tanto, que de una vez por todas el delito de injurias a la corona o la cuestión relativa al procesamiento pudieran quedar resueltas aprovechando esta proposición de ley. En este sentido, pues, se podrían mejorar muchas cosas, sin duda alguna, pero entendemos que el nuevo Código Penal que puede quedar, termino, presidenta,
que el nuevo Código Penal que puede quedar va a ser mejor que el actual redactado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Boadella. Finalmente, también por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Pagès i Massó. Buenas tardes, señora presidenta, señorías. Primero, no nos hablen de golpe democrático, no nos hablen de golpe de Estado. Ustedes, señores socialistas, dieron un golpe de Estado cuando disolvieron al Parlamento de Cataluña con el 155. Y esta banda que se hace llamar Tribunal Constitucional lo convalidó. Y después, esta misma banda volvió a suspender el Parlamento de Cataluña. Señor Pagès, le ruego, por favor, por el decoro de la Cámara, respeto a los órganos constitucionales del Estado. Continúe, por favor. Impidió la investidura del presidente Puigdemont en enero de 2018. Y ustedes, señores socialistas, aplaudieron. Y los señores de Esquerra y Comuns obedecieron complacientemente la decisión. Un tribunal que ha puesto multas, que ha vulnerado sistemáticamente la autonomía y la inviolabilidad del Parlamento de Cataluña, a instancias también del Gobierno socialista. Ahora, cuando les pilla de cerca, se rasgan las vestiduras. Menos hipocresía. Quien siembra vientos en Cataluña recoge tempestades en Madrid. Señor Rufián, le voy a hacer una pregunta. Según usted, ¿yo soy un delincuente? Porque a los miembros de la sindicatura electoral del referéndum, la Fiscalía Española nos acusó de malversación. ¿Soy un delincuente? De acuerdo con sus enmiendas y con la ley que van a aprobar, la Fiscalía Española podrá continuar acusándome de malversación. ¿El vicepresidente Junqueras es un malversador por lo que hizo en economía? ¿Lo son los consellers Rull o Turull? ¿Es consciente de que le están dando la razón a Marchena? Los compañeros de represión del 13 y del 18, en Jové, en Salvador, en Molons, ¿son corruptos? El señor Alay. ¿Sabe de quién le hablo, no, señor Rufián? Un señor que viaja por todas partes, no solo por Europa, como jefe de la oficina del presidente Puigdemont, trabajando para la independencia de Cataluña. ¿Alay es un corrupto por unos tickets de autopista cuando iba a Lledoners? ¿Son delincuentes Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín? Si lo son, ¿por qué continúan siendo europarlamentarios? Señor Sens, ¿son delincuentes los que desde la ideología que sea se manifiestan y por ser multitud causan algo tan subjetivo como intimidación? Miren, toda esta gente no son delincuentes. Nosotros vamos a votar no a esta ley porque no somos delincuentes. Els que van ocupar escoles, els que van custodiar urnes, els que van imprimir paperetes, els membres de les meses, els més de 4.000 represaliats no són delinqüents. I els que van anar a votar l'1 d'octubre van participar en un referèndum d'independència democràtic i legítim, no en un acte delictiu. Junts per Catalunya ha presentado 19 enmiendas que se basan en los estándares europeos en derechos fundamentales. Hemos aplicado estos estándares a sedición, rebelión, malversación, desórdenes públicos y libertad de expresión. Y nos sale lo mismo que a los tribunales europeos, que el referéndum no fue delito. Señor Pachi López, acabo. Usted decía exultante que Cataluña ya no es un problema y que el independentismo está roto. No se equivoque, la gente está ahí. Algunos de los representantes del independentismo han bajado los brazos y han reconocido, a cambio de soluciones personales, lo que ustedes les pedían, que el referéndum de 2017 fue delito. Pero esto no se ha acabado. Som una nació i tenim dret de decidir. Gracias, señor Pagès.
Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero. Señor Pagés, le voy a contestar y me da igual los titulares que hagan. ¿Sabe quién es un delincuente? Usted no, ni ninguno de los que ha dicho. Luis Enrique Gin, el perito que contrató su jefa para la defensa. Este es un delincuente. Este sí que es un delincuente. Y me da igual los titulares que hagan sus medios de comunicación. Me da igual, ya basta. La verdad es que hablo con el miedo a que entre Tejero con toga, porque ya no entran con pistolas, sino que entran con togas. Pero sí que, hablando en serio, cálmense, hablando en serio, yo me tomo muy en serio las palabras de la señora Arrimadas, porque la última vez que le habló así a una presidenta de un parlamento fue a nuestra compañera Carme Forcadell y acabó en la cárcel. La única diferencia entre lo que está pasando hoy y lo que pasó hace unos años en Cataluña, que es política, es que nuestra compañera Carme Forcadell acabó en la cárcel. Así que si ustedes creen que encarcelando a la gente simplemente que no les gusta lo que dicen o lo que piensan, pues están muy equivocados. Preguntas. Si esto que se ha publicado tanto beneficia, si esto que se va a aprobar hoy beneficia a los malversadores y a las malversadoras, ¿por qué está tan cabreada la derecha? Si esto realmente beneficia a los malversadores, ¿por qué está tan cabreado el Partido Popular? ¿Por qué? Simplemente se recupera el espíritu o algo del espíritu del delito reconocido antes de la reforma de Rajoy del año 15. Rajoy, como ustedes saben, adalid de la lucha contra la corrupción, ¿no? Claro, es que vivimos momentos kafkianos en este Congreso. Señorías, nada de lo que está sucediendo, por mucho que se escriba, es un capricho del independentismo, es un chantaje del independentismo o es un deseo de Esquerra Republicana. Conviene recordar, guste más o guste menos, y puedo llegar a entender que guste muy poco, pero existe, hay 2 millones de personas que de forma recurrente en Cataluña, guste más o guste menos, votan opciones independentistas. Y guste más o guste menos, y puedo llegar a entender que guste muy poco, existen unas mayorías totales, mayoritarias, absolutas, en el Parlament de Cataluña de forma recurrente a favor de esta opción. Entonces, Esquerra Republicana plantea que vehicular este deseo, vehicular este anhelo, vehicular esta opción política no es un delito. No puede ser un delito y, sobre todo, no se le puede meter en global a 9 personas 100 años de cárcel por intentar vehicular este deseo. Cuando se hace lo que se está haciendo, no se está pensando en generaciones o en hechos pasados, por mucho que se escriba. Se está pensando en generaciones y en hechos presentes y futuros, porque esas 2 millones de personas, ese anhelo, ese deseo, se pongan como se pongan, no va a desaparecer. Y nosotros lo que proponemos es que se vote. Se está hablando de un referéndum. No se puede comparar la Gürtel, la Lezo, con un referéndum de autodeterminación por mucho que no guste votar. No se puede comparar. Es delito que un representante público, que de hecho lo pone en su programa electoral, pero bueno, que un representante público vehicule el deseo
de la inmensa mayoría de la ciudadanía en Cataluña. Y no hablo de que sean independentistas. Hay una inmensa mayoría de la ciudadanía de Cataluña que quiere votar, que entiende que las cosas no se solucionan a palos, ni con amenazas, ni metiendo a la gente en la cárcel. Hay mucha gente en Cataluña que quiere votar un referéndum y que quiere votar que no. Que quiere votar que no. Y nosotros también hacemos política por ellos y por ellas, porque somos ante todo demócratas. Señorías, jamás, nunca más se debe en este país subcontratar a la justicia, a los jueces, además del Partido Popular. Lo que tiene que ver con nosotros y con nosotras, con la política, jamás. Y tenemos que legislar para que esto no pase nunca más, que se subcontrate a la justicia lo que corresponde a la política. Nunca más. Y un mensaje a aquellos que hoy están escandalizados y escandalizadas, gente que se mueve en función de lo que diga la encuesta cada día. Me refiero sobre todo al progresismo español. Cuando veas las barbas del independentismo catalán arder, pongan sus barbas a remojar. Nosotros simplemente somos spoilers. Ustedes, son los siguientes, y lo hemos dicho constantemente. Y cuando algunos de ustedes y algunas de ustedes se ponen hoy de perfil, o incluso no quieren intervenir, o incluso no quieren votar, los siguientes son ustedes. Los siguientes son ustedes. Y algún día esta gente irá por ustedes. De hecho, ya está yendo. De verdad. Vean la realidad. Vean la realidad. Las cosas se tienen que plantear de cara. Dejen de hacer caso a las encuestas, a sus spin doctors y a sus medios de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Gamarra Ruiz Clavijo. Gracias, presidenta. Señorías, somos el Poder Legislativo. Efectivamente, somos el Poder Legislativo, pero lo somos los 350 diputados. Y este grupo parlamentario y este partido lo que está defendiendo es el normal funcionamiento de esta Cámara. Y lo que estamos defendiendo son los derechos, y los derechos políticos, los derechos fundamentales, no solo de mi grupo, sino de todos los diputados, de los que conforman una mayoría y del resto, porque somos todos los que conformamos esta Cámara. En una democracia se respetan y se garantizan los derechos de la oposición. En una democracia los procedimientos son las garantías. Y, señores del Partido Socialista, aquí nadie decide ni cuáles son los derechos fundamentales de otro partido ni cuál es la envergadura de los mismos. Existe el Estado de Derecho y eso es a lo que hemos recurrido. Nadie nos va a decir a nosotros cuáles son nuestros derechos, ni mucho menos nos va a decir cuáles son los límites de los mismos. Será el propio Estado de Derecho quien nos los da, quien sea quien nos los garantice. Y esos van a estar aquí, única y exclusivamente en la Constitución. Y eso es lo que hoy nosotros estamos defendiendo. Ustedes están haciendo, durante toda esta tramitación parlamentaria, que la democracia viva un momento del mundo al revés. Quienes acudimos a las instituciones del propio Estado de Derecho nos dicen que estamos dando un golpe a la democracia.
Y es que ustedes se han mimetizado tanto con aquellos que dieron de verdad un golpe a la democracia, que han llegado a creerse que la democracia es solo para ustedes, o mejor dicho, que la democracia son ustedes. Han llegado a tal punto a creer que la democracia son ustedes, que consideran que pueden, a través de la democracia, convertir en un honorable demócrata a todos aquellos que dieron, sí, un golpe de Estado en Cataluña en el año 2017. Y señoras socialistas, no son honorables demócratas, por mucho que ustedes les vayan a dejar hoy su hoja de antecedentes penales absolutamente en blanco. Durante estos últimos días hemos escuchado a Pedro Sánchez hablar de valentía. Valentía. Y yo me pregunto, ¿dónde está hoy el valiente Pedro Sánchez, que no está en esta Cámara durante este debate? ¿Dónde está Pedro Sánchez hoy? ¿Dónde? Eso se llama cobardía. Claro que se llama cobardía. Por supuesto que es cobardía. Si ustedes son tan valientes, por supuesto que se puede reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, por supuesto que se puede reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pero con garantías, garantizando los derechos de todos y cada uno de los diputados. Tráiganlo con valentía desde el Consejo de Ministros como un proyecto de ley. Tráiganlo con valentía, con todos los informes uno detrás de otro que avalan en este Estado de Derecho las reformas legislativas. Tráiganlo con valentía, con un debate de verdad, donde se pueda dialogar, donde se pueda enmendar. 7 minutos, este es el debate. Habrá grupos que tengan minuto y medio, casi lo que duró la República fallida. Fíjense de qué debate estamos hablando. Pero miren, esta sesión lo que significa es dar un nuevo paso en la demolición de nuestro Estado de Derecho. Sí, porque lo que hoy se rompe es la igualdad de los españoles ante la ley. Lo que hoy se rompe y se quiebra es que la primacía de la ley ante todos los poderes públicos, ante todos los políticos, porque todos los políticos tenemos que estar sometidos a la ley. Y hoy lo que traen ustedes aquí, con la reforma del Código Penal, con la derogación del delito, con el abaratamiento de la corrupción, es que haya políticos que legislan para que otros políticos estén por encima de la ley. Y eso este país no se lo merece. Miren, nos han estado contando, cuando hablaban del delito de sedición a los españoles, que aquí de lo que se trataba era de homogeneizar la legislación europea. Perdónenme que les diga que hace falta poca vergüenza. A estas alturas todo el mundo sabe para qué se hace. Pero miren, ¿nos pueden decir en qué página del programa electoral de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, con el que todos y cada uno de ustedes, señores diputados del partido de Pedro Sánchez, se presentaron a las elecciones, aparece algo de todo esto? ¿Dónde aparece que van a derogar el delito de sedición? ¿Dónde aparece que van a abaratar la corrupción? Ustedes que promovieron una moción de censura diciendo que estaban luchando contra la corrupción. ¿Dónde está? Esto es un fraude a sus propios electores. Si tuvieran un poco de vergüenza y si fueran valientes, pondrían de nuevo las urnas y que hablen los españoles, los primeros sus votantes. Miren, el delito de sedición no solo es un traje a medida. Este es el ejemplo de libro de legislar y hacer un código penal para personas con nombres y apellidos. Derogar el delito de sedición. ¿No es para nadie? Sí, claro que es para alguien. Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña. Raúl Rovira, vicesecretario general de Esquerra Republicana de Cataluña. Jordi Turull, secretario general de Junts. Dolors Bassa, diputada autonómica de Esquerra Republicana de Cataluña. Carmen Forcadell, Esquerra Republicana de Cataluña, por eso aplauden. Joaquín Forn, PDeCAT. Josep Rull, Junts. Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carles Puigdemont, presidente de Junts. Clara Ponsatí, de Junts per Cat.
Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña. Huida, claro, para ellos se legisla. Antoni Comín, para ellos es para los que ustedes con su voto van a derogar un delito, para ellos y para los que vengan. Pero hablamos de la malversación. Hablemos de la malversación, la reforma que viene de la mano de una enmienda de Esquerra Republicana de Cataluña. Efectivamente, la que hace que en este país, si los políticos roban, sea más barato. Esto es de lo que estamos hablando. Sí, ustedes. ¿Y esto para quién es? Pongámosle también nombres y apellidos. Nombres y apellidos. Silencio, por favor. Los nombres y apellidos de todos aquellos que han sido procesados por malversación o están pendientes de serlo. ¿Quiénes son? También se sientan en esta Cámara y han promovido la enmienda que ustedes aceptan, que ustedes votan y que ustedes hacen que desaparezca parte de ese Código Penal. Señora Gamarra, tiene usted que terminar, por favor. Y no mientan a los españoles, porque 12 años de cárcel son más que 4 años de cárcel. Eso lo entiende todo el mundo, pero ¿pueden además ustedes garantizar que esto no va a afectar a más delincuentes? Silencio, claro que por favor. Va a afectar a más delincuentes. Se contarán por cientos, como los que están saliendo a la calle por cometer delitos sexuales gracias a las malas leyes que salen de esta Cámara. Señora Gamarra, tiene que terminar, por favor. Voy terminando, señoría. El drama para los españoles es que todo esto no es más que una nueva estación en la hoja de ruta de los independentistas. Son ellos quienes se frotan las manos y aplauden ante esta deriva irresponsable de ustedes, aquellos que dicen ser miembros del Partido Socialista Obrero Español. Nunca pensaron que pudieran conseguir de una manera tan fácil y tan rápida por aquello por lo que Estado de Derecho lleva luchando. Silencio, por favor. ¿Han podido escuchar ustedes? Señora Gamarra, tiene usted que terminar, por favor, ya. Termino ya. Solo silencio. Les pido silencio, por favor. Señora Gamarra, continúe, por favor, y termine. Sí, señoría. Señores diputados del Partido Socialista, escúchenles bien a sus socios cuando les dicen «lo volveremos a hacer» o cuando les dicen «ha llegado el momento de volverlo a hacer». Lo volverán a hacer, pero esta vez no estarán unidos los demócratas porque ustedes han decidido pasarse al otro lado. Son momentos muy delicados para la democracia. Señora Gamarra. Pero les diré a los españoles que afortunadamente el desenlace va a ser positivo, porque hay alternativa, por supuesto que hay alternativa, y la alternativa está en el Partido Popular y en Alberto Núñez Feijóo. Muchas gracias, señora Gamarra. Nunca fue tan necesario. Muchas gracias. Que todos... En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar el señor Martínez Oblanca.
Les pido un poco de silencio, señorías. Muchas gracias, señora presidenta. Con este dictamen, el Gobierno de las amenazas y los toquecitos a los jueces, en complicidad con los enemigos del Estado, agraciados por la rebaja a su medida de los delitos de sedición y malversación, le asestan al orden constitucional, a la democracia y a la libertad un golpe bajo de predecibles efectos secundarios que descuartizarán la unidad de la nación, patria común e indivisible de todos los españoles. Señorías, mi rechazo a esta infame y traicionera maniobra contra la permanencia de España, que debilita al Estado de Derecho frente a los separatistas y que al mismo tiempo espolea el asalto al Tribunal Constitucional para ponerlo al servicio de Pedro Sánchez y de sus propósitos de sabotaje a las más altas instituciones del Estado. Hoy, sobre esta ley alevosa, trepa el golpismo. Este pleno jamás debió haberse celebrado. Votaré en contra. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el señor Mazón Ramos. Muchas gracias. Bien, sobre la sedición ya nos pronunciamos y lo mismo opinamos sobre la modificación de la malversación. Malversar es administrar el dinero público de manera desleal. Si uno se lo lleva también a su bolsillo, también es delito, es apropiación indebida, es robar. Y si es para otro delito, doble delito. Es bastante infantil decir que no es lo mismo, ya lo sabemos. En Cataluña no se condenó a nadie por apropiación indebida, por robar. Ahora las penas se reducen a la administración desleal privada y habrá problemas, además, en su aplicación. Las razones son otras, como todos sabemos, y bastante más de media España la sabe también. Sobre la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, dos cosas. Estos procedimientos obligados, que dependen de un acuerdo, deben tener un plazo máximo para evitar bloqueos inadmisibles como los que está realizando el Partido Popular. Terminado este plazo, debe haber un mecanismo que finalice el procedimiento. Hoy lo que se plantea es totalmente democrático. Estamos de acuerdo. Pero estos procedimientos espurios que está trayendo el partido del Gobierno sin pudor nos obligan a votar en contra al incluirlo con la reforma del Código Penal. Muchas gracias, señor Mazón. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor García Danero. No sería mal día para ser presidente, teniendo en cuenta que el auténtico no está, pues sería buen momento para ponerse ahí. Y no está, y es una indignidad que un día que se va a debatir lo que se está debatiendo, el presidente del Gobierno no está aquí presente. Eso es una vergüenza, porque lo que se pretende es quitar los delitos a aquellos que robaron dinero al conjunto de los españoles para atacar al conjunto de España, y a cambio, ¿qué se hace? Perdonarles ese delito. Eso es corrupción. Eso sí es corrupción. No. Corrupción es quitar el dinero de todos los españoles para ponerlo al servicio de tus intereses de partido. Sí, eso es corrupción. Lo que hacen, apañar todas las leyes a su antojo para poder manejar el Tribunal Constitucional, y esas leyes que se aprueban aquí, claramente inconstitucionales, que luego se las corrijan y digan que no son constitucionales. Ustedes hacen corrupción, sí,
corrupción. Y sigan interpelándome, que no me importa, porque es evidente que Silencio, bien contento por favor. ha salido aquí el portavoz de Esquerra, bien contento ha salido porque sabe que esto es una más y se ríen. El problema no es que se rían de ustedes, el problema es que riéndose de ustedes se ríen del conjunto de los españoles, porque sacan todo, porque dijeron que no iba a haber, que no iban a corregir el delito de sedición, dijeron que no iban a hacer indultos, dijeron que no iba a haber malversación y están haciendo todo. Y ahora dicen que van a hacer el referéndum y, si es por ustedes, lo harán. Lo que pasa es que no les vamos a dejar. Sí están modificando las leyes para que se pueda hacer, sí, para que se pueda hacer. También decían eso con la malversación, con la sedición, con los indultos. Y cuando lo denunciábamos aquí se reían de nosotros. Lo han hecho todo porque ustedes, haciendo eso, lo que están haciendo es un ejercicio de caciquismo y de corrupción. Porque no vale todo decir que es que se ha votado Señor democráticamente. García, No, tiene es usted que hay terminar, que por estar, favor. las votaciones se tienen que hacer de acuerdo con las leyes. Y ustedes se burlan de las leyes. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Oramas González Moro. La presidenta ha dicho que me da la palabra. Este es el sitio de la palabra. Hay una canción de un cantante canario que se llama Braulio, que empezaba y hablaba del volcán y de las pasiones y decía: si se enconan las pasiones, yo no sé qué va a pasar. Estamos en una democracia, en el Congreso de los Diputados, y yo nunca pensé que viviría esto. Nosotros desde Coalición Canaria, como anunciamos el otro día, vamos a votar en contra de la desaparición del delito de sedición. Creemos que lo de malversación no tenía que haber venido así. Ayer el fiscal general anticorrupción ha dicho que se puede producir un efecto negativo en determinados procedimientos. Vamos a votar en contra. Pero también quiero decir una cosa. La democracia en el mundo occidental y en este país por la Constitución es la separación de los poderes del Estado, el poder judicial y el poder legislativo. Yo, como diputada, como demócrata, nunca hubiera concebido que un tribunal impida a una Cámara Legislativa independiente en democracia poder celebrar un pleno, debatir y votar. Otra cosa es que el Tribunal Constitucional, al día siguiente que se apruebe el trámite definitivo de la ley, pueda, en el momento que se publique en el Boletín Oficial, suspender la ley. Y esa es la opinión que podemos no compartir algunos, pero que desde luego en mi partido somos respetuosos con la Constitución, con el diálogo y sobre todo con la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Oramas. Finalmente, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Bahí Cantenys. Gracias, presidenta. Que el Tribunal Constitucional se haya permitido tener en vilo al Congreso por si podía o no podía debatir esta ley forma parte de una estrategia de patrimonialización de las altas magistraturas del Estado por parte de la derecha. Pero es consecuencia también de la ruptura de la división de poderes para atar de pies y manos al Parlamento catalán, de las reformas del Gobierno de Rajoy para dar al Tribunal Constitucional más poder que a los parlamentos. Un atropello a la soberanía que empezó en el Parlamento catalán y que hoy ha llegado al Congreso de los Diputados, que le costó la cárcel a la presidenta Carme Forcadell y que hoy, como nos ha venido a recordar la señora Arrimadas, que se ha permitido amenazar a la mesa del Congreso de los Diputados. De esos polvos, estos lodos, señoría, y deberíamos de aprender.
La reforma del delito de malversación abre la puerta a que se pueda acusar por malversación a cualquier gobierno que despliegue políticas que a los jueces no les parezca bien. Esto empezó como en un referéndum, veremos dónde acaba. Igual con la reforma del delito de orden público, el de desórdenes públicos agravados. Esto no es una pelea de y contra los catalanes, como no le fue en 2010, ni en 2015, ni en 2017. Esto es una pelea por el derecho de protesta y por la soberanía de los pueblos y de los parlamentos. Aquel septiembre del 2017 no hubo un golpe de Estado en Cataluña. Hubo un ejercicio de soberanía de un parlamento. Y el golpe de Estado es cuando la división de poderes se rompe y mandan los jueces en vez de que manden los parlamentos. Gracias, señora Bahí. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñarritu García. Gracias. Arratsaldeón, presidenta, señorías. Hoy se ha producido el hecho más grave en términos democráticos después del 23F. El más grave. Miren, sean conscientes que hoy en día los golpes de Estado de nueva generación no se dan con armas. Ya el 23F quedó un poco friki. No sé si recuerdan que algún medio del norte de Europa dijo que había entrado en el Congreso de los Diputados un militar pegando tiros con un sombrero de torero. Así lo vieron en Europa. Pero ¿saben lo que ocurre? Que hoy en día la mayoría de golpes se dan en base a lo que se llama el lawfare y a tribunales controlados políticamente, esos que controlan ustedes. Esto se ve continuamente en Latinoamérica, pero también lo hemos visto en Cataluña e incluso en Euskal Herria en los años pasados con diferentes asuntos. El lawfare, esto que se viene a llamar la guerra judicial, es la continuación de la política por otros medios, por medios judiciales. Y miren, lo que hemos visto hoy, que es, ya digo, lo más grave que se ha visto en décadas en este Estado, ha sido la asonada de las togas. Esto es, la extrema derecha política, judicial y mediática puesta de común acuerdo para intentar bloquear a este Parlamento, a este Congreso de los Diputados. La mera posibilidad, porque como han pospuesto la decisión no lo sabemos, pero la mera posibilidad ya es que es intolerable, es gravísimo lo que se ha puesto hoy en marcha. Por eso creemos que es una obligación de todas y de todos bloquear a ese Estado profundo, a ese Deep State. Miren, algunas veces nos preguntan a nosotros que ¿cómo es que somos independentistas? Si es que lo raro es que, señor Pachi, Santos, que no sean ustedes ya independentistas, viendo lo que está ocurriendo. Si es que es raro ya que no se hagan independentistas. Tranquilos, no se pongan Silencio, nerviosos. por favor. Nosotros, sobre el fondo de la cuestión, sobre las reformas, veíamos y vemos puntos que son especialmente positivos, pero también estábamos señalando y estamos intentando negociar la solución de algunas carencias, de algunas lagunas que vemos que es el tiempo y la oportunidad de modificarlas, pero que no duden que seguiremos insistiendo para que así se haga. Pero es que hoy estamos ante un hecho predemocrático. Estamos ante una cuestión de que hay unos sectores ultras acomodados en unas instituciones que están intentando bloquear esta institución. Por ello, desde un espíritu de radicalidad democrática, anuncio que daremos un voto positivo y permitiremos que se siga adelante con esta ley. Porque, como decíamos, no se pongan nerviosos, señorías, no sé si no han comido, tranquilos, tranquilícense. Como decía, Silencio, lo principal hoy es defender la legitimidad de esta Cámara y de las decisiones que en ella se toman, representando a la mayoría de la ciudadanía. Y miren, respecto al fondo, creemos que hay medidas positivas. Se da un paso en la desjudicialización, sí, de lo que es un proceso político como es el de Cataluña, un proceso democrático y pacífico.
Hubo en 2017 y a partir de ese año varios jueces que, emulando al Cid campeador, se creyeron la vanguardia que debía resolver un conflicto político y metieron en los tribunales algo que nunca debía haber entrado en ellos. Pero es que además, con esta medida, si bien no se soluciona todo, creemos que sí se da un paso en positivo y negarlo es negar la evidencia. Pero además es que sitúa su Código Penal en términos de armonización con otros códigos penales europeos. Y esto creo que debería ser una noticia incluso para ustedes. Respecto a la parte que no nos convencía es que en el apartado de los desórdenes hay y sigue habiendo partes que dan un nivel de interpretación muy amplia, ya sea la intimidación, ya sea la ocupación o las invasiones de instalaciones, y creemos que se debería bajar la pena. Pero miren, el riesgo de interpretación lo hemos conocido bien en Euskal Herria y en Cataluña, no solamente va de estos delitos, sino en otros muchos más graves. Recordemos que el delito de rebelión y el de terrorismo se ha intentado aplicar y en muchos casos se ha aplicado en movilizaciones pacíficas y democráticas. Por eso el riesgo siempre estará ahí, pero es innegable que esto es un paso en la buena vía. Pero siempre habrá magistrados y magistradas que intenten juzgar más y aplicar más el código postal que el código penal. Y miren, ante la posibilidad de renovar los miembros del Tribunal Constitucional vía la modificación del Consejo General del Poder Judicial, creemos que también es positiva, porque hay unos señores y unas señoras ocupas que están ahí intentando representar sus intereses, que lo que no ganan con los votos lo intentan ganar en los tribunales, como hemos visto hoy, y por eso creemos que hay que ir más allá y habría que hablar también de cómo modificar, ya sea un artículo único en la Ley Orgánica del Poder Judicial, para cesar inmediatamente a todos esos vocales ocupas en esa institución. Pero miren, en definitiva, creemos que estas medidas van en la buena vía. No son todas las que deben ser tomadas, no, pero son positivas en general. Y seguiremos trabajando desde un prisma democrático, desde un prisma de izquierdas, desde un prisma progresista, para seguir avanzando y no abstraernos de lo que ha ocurrido hoy. Ya digo, un hecho o el hecho más grave que se ha producido en España en las últimas décadas. Y miren, hay una frase que se ha repetido muchas veces de Montesquieu, sé que se le llama el padre de la división de poderes, que decía que no hay tiranía mayor que aquella que se hace con apariencia de ley y en nombre de la justicia, que es algo que estamos viendo hoy. Como decía, acabo, hoy se da un paso positivo, es innegable que es positivo. Ya digo, en la desjudicialización de Cataluña, del problema o del conflicto político catalán, también en un avance en el sistema penal y en el Código Penal español, pero es que además nos encontramos ante un hecho fundamental, ya digo, predemocrático, que es que hay sectores ultras atrincherados en instituciones que han intentado y están intentando paralizar decisiones democráticas de cámaras de representación parlamentaria. Por eso, ante ello, votaremos que sí. Hoy se da un paso en la buena dirección, devolvemos a la política lo que nunca debió llegar a los tribunales y sacaremos del Constitucional, como no, a los que hace tiempo que deberían haberlo abandonado. Muchas gracias. Eskerrik asko. Gracias, señor Iñarritu. Por el Grupo Parlamentario Vasco EA-JPNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Muchas gracias, presidenta. Debatimos sobre una iniciativa con una heterogeneidad de temas, pero quisiera centrarme sobre aquellos en los que descansa el centro de gravedad política de esta iniciativa, los referidos a la rectificación de la política del Estado, seguida como respuesta a la crisis política y constitucional
vivida en Cataluña con ocasión del proceso y en la reformulación subsidiaria de las normas que regulan el nombramiento de algunos magistrados del Tribunal Constitucional para evitar que el Consejo General del Poder Judicial siga bloqueando la renovación de los que les corresponde y, a su vez, condicione la que es competencia del Gobierno. Señorías, nuestro grupo parlamentario, ya lo conocen, se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre la necesidad de desjudicializar el conflicto vivido en Cataluña. Por eso nos hemos manifestado permanentemente en favor de los indultos, en la desaparición del delito de sedición y correspondiente reforma de los de orden público, porque, señorías, se diga lo que se diga, la desaparición del delito de sedición suscita consenso en la doctrina penal. Es un delito sin parangón en la Unión y, en fin, como se ha señalado por alguna doctrina cualificada, una antiguaya totalitaria cuya desaparición debiera haberse producido hace años. Y por lo que hace a la reformulación del delito de malversación de caudales públicos, también es un delito que no debiera haberse reescrito en los términos de la Ley Orgánica 1.15 y que por ello su reforma no debiera haber sufrido la desidia y pasividad sufrida hasta el momento. Se reescribió en la Ley Orgánica, como les decía, 1.15, con el solo voto del Partido Popular y como una manifestación del derecho penal del adversario, y este lo era Artur Mas, precisamente por la convocatoria del referéndum del 9N de 2014, desconociendo además los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal que mostraban su disconformidad en equiparar la apropiación para sí o para un tercero de caudales públicos sin distinguirla de aquellos otros supuestos que bien o no hay ánimo de lucro, de apropiación definitiva, la malversación de uso, o bien hay un destino de recursos públicos a usos públicos distintos de los previstos legalmente, el desvío presupuestario. La pregunta que debiéramos hacernos a día de hoy es si es razonable mantener el delito de malversación tal y como está, porque es falso que tras la reforma exista menos penalidad para el desvío de fondos hacia uno mismo o hacia terceros con ánimo de lucro. Y también es falso que tras la reforma no se pueda perseguir el despilfarro de autoridades públicas cuando es abusivo, cosa distinta de desligar malversación de conflictos de naturaleza política y casos, como ahora sucede, de pedir penas de prisión e inhabilitación, como por ejemplo por dar a conocer y obtener respaldo internacional a una iniciativa política como lo era el Procés, o por la contratación de informes sobre los instrumentos de cooperación internacional entre España y Cataluña en caso de independencia, o los gastos para el desplazamiento y alojamiento de asistentes a un encuentro mundial de comunidades catalanas en 2012, o los gastos de 4.500 euros por participar como observador en el referéndum de autodeterminación de Nueva Caledonia sufragados con recursos públicos, para los que se pide nada más y nada menos que 3 años de prisión y bastantes más de inhabilitación. Señorías, y por lo que hace a la otra gran cuestión a la que me refería, que era la solución o buscar una solución al bloqueo impuesto por el Partido Popular y sus magistrados afines del Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional, y que a día de hoy el ordenamiento jurídico no tiene respuesta, señalar que es una situación que el Partido Popular, cuando ha estado en la oposición, ha aprovechado para mantener mayorías conservadoras prorrogadas tanto en el Consejo General del Poder Judicial como, por extensión, en el Tribunal Constitucional, impidiendo su renovación. Pasó así en el pasado para tumbar el Estatuto de Autonomía catalán y ahora para incidir en resoluciones de leyes pendientes del Tribunal Constitucional para que las enjuicie un tribunal con mayoría de sesgo conservador y no progresista, lo que se llama el estado del lawfare, como hemos visto en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, para demoler conquistas legales sobre los derechos ciudadanos con mano interpuesta cuando no se dispone del poder legislativo. Y esto precisamente, señorías, es lo que a día de hoy vemos de manera descarnada
en el Partido Popular, en los medios de comunicación afines a la derecha y en sus magistrados, también afines, en el Consejo General y en el Tribunal Constitucional. Y ante esta labor obstruccionista consideramos que esta Cámara debe reaccionar a través de las mayorías necesarias para impulsar una reforma tanto de la Ley Orgánica del Poder Judicial como de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sin que quepa argumentar de adverso que lo que se quiere es controlar espuriamente el Tribunal Constitucional, cuando quien lo dice es precisamente quien más ha manipulado, como con ocasión del Estatuto catalán, y sigue manipulando a día de hoy para propiciar sentencias contra leyes por magistrados de sesgo ideológico cercano a quien las ha recurrido, incluso prorrogando su mandato de forma espuria a través del bloqueo de la renovación de las mayorías judiciales conservadoras y así seguir controlando las instituciones. Voy finalizando, Presidenta. Votaremos favorablemente el dictamen de comisión de la iniciativa, por la que se rectifica la política del Estado que se siguió con la crisis catalana, y también votaremos favorablemente para superar el espurio bloqueo a la renovación de la mayoría conservadora prorrogada del Tribunal Constitucional, propiciada por una mayoría equivalente e igualmente prorrogada del Consejo General del Poder Judicial por obra del Partido Popular. Señorías, se ha dicho que no procede cambiar las reglas para solucionar un conflicto político. Sin embargo, nuestro grupo parlamentario piensa precisamente lo contrario. Si es posible solucionar un grave problema político de convivencia a través del cambio de las normas, merece la pena cambiarlas. Señorías, la convivencia en ocasiones reclama medidas excepcionales y los bloqueos institucionales también. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Asens Llodrà. Presidenta, señorías, antes de responder a lo que han dicho, una reflexión. Lo que ha sucedido esta mañana es muy grave. Es inaudito. El Partido Popular, intentando utilizar el Tribunal Constitucional con el mandato caducado para sustituir la voluntad del pueblo representada en este Congreso, atacando la separación de poderes, intentando imponer una mayoría que perdió las elecciones hace 3 años, una mayoría artificial que está todavía en el gobierno de los jueces y en el Tribunal Constitucional. ¿Se imaginan ustedes un diputado de esta Cámara que no fuera reelegido y que se negara a abandonar el escaño? Pues eso es lo que está pasando en el Tribunal Constitucional. El presidente ha convocado un pleno de emergencia cuando él está caducado y pretende decidir sobre su futuro laboral para impedir, aparentemente, la renovación de ese tribunal. Ese es un episodio vergonzoso que pasará. La democracia va a resistir, pero el estigma, señorías del Partido Popular, les va a perseguir en toda su vida política. Aunque no hayan dejado agujeros aquí arriba, ustedes están intentando perforar la democracia con un golpe silencioso. Y nuestra obligación
como demócratas es Silencio, impedirlo. por favor. Señora Gamarra, dice usted que esto es inaudito. Proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional 2015, lectura única, trámite de urgencia. Ley orgánica de reforma del Código Penal en materia de terrorismo 2015, lectura única, trámite de urgencia. Ley orgánica del Poder Judicial, reforma del 2014 sobre la justicia universal. Trámite de urgencia, lectura única. Si es que hasta ustedes reformaron la Constitución en un día y nos dieron un día para alegar. No nos hablen ustedes de vulneración de los derechos cuando... Sí, también el Partido Socialista. Ustedes y el Partido Socialista. No nos hablen, pero ustedes fueron los únicos a quienes... Silencio, por favor. Señor Garcés, señor Hispán, silencio, por favor. No me extraña que no quieran escucharme si están perpetrando un golpe. Señor Garcés, le llamo al orden por primera vez. Señoría, el tiempo está pasando. El tiempo, señoría. Señor Tirado Ochoa, silencio, por favor. Continúe, señora Sens. Sí, decía que en el mandato pasado el Partido Popular, precisamente por parte del Tribunal Constitucional, fue reprendido porque se amordazó a la oposición. Eso es la única vez que ha pasado, y con un Tribunal Constitucional de mayoría conservadora. Ustedes hoy vienen aquí a decir que reformar el Código Penal es un atentado a la democracia. Hoy, precisamente. Adaptar el ordenamiento jurídico a los estándares europeos es una cuestión de higiene democrática. Las reliquias del pasado, como la sedición, para los museos, pero no para las leyes de un país democrático. Ustedes dicen que esto es una amnistía encubierta. Normalizar una injusticia siempre abre las puertas a todas las injusticias que la siguen, para otros. Y la sedición es una espada de Damocles sobre el derecho de protesta, sea quien sea que lo ejerza. Y la reforma del Partido Popular del delito de malversación, fue una auténtica chapuza. Y eso no lo decimos nosotros. Eso lo decían también los jueces y los fiscales, el Consejo de Fiscales y del Gobierno de los jueces de mayoría absoluta. Ustedes dicen que hoy aquí no se cuenta con el consenso. Ustedes aprobaron esa reforma en contra de la mayoría del resto de fuerzas de la oposición. Ustedes hablan de intromisión del Poder Judicial. En verdad, este es un paso inevitable para abordar un conflicto abierto en Cataluña desde que ustedes rompieron de forma unilateral el pacto territorial de la transición, anulando la sentencia del Estatut. Es volver a la normalidad democrática. Es lo que nos pide Europa, en concreto el Consejo de Europa. Cuando en nombre de la lucha contra el independentismo se hacen interpretaciones sesgadas de la ley o se aprueban normas ad hoc de carácter excepcional, como ustedes cuando aprobaron la reforma del 2015 de malversación, se consolida un derecho penal del enemigo, de autor, que se inspira en una antigua y nunca apagada tentación totalitaria. La idea de que debe castigarse no por lo que se ha hecho, sino por lo que es. Y un Estado de Derecho digno de ese nombre no puede permitir esa renuncia. Ustedes dicen que se está legislando para un grupo de delincuentes. Ustedes, que tienen más de 300 imputados o condenados por corrupción. Dicen que esto beneficia a los corruptos. Si fuera así, señorías, señora Gamarra, estarían ustedes aquí haciendo la comba con M. Rajoy, con Bárcenas y con algunos de los 300 imputados o condenados por corrupción. Esa es la prueba más evidente que no sirve para eso.
Ustedes no nos pueden dar lecciones en la lucha contra la corrupción. Precisamente ustedes, el partido más corrupto de Europa. Silencio, por favor. Ustedes viven en un bucle permanente, repitiendo el mismo guión una y otra vez. Ganamos una moción de censura, golpe de Estado, se rompe España. Les ganamos a las elecciones, golpe de Estado, se rompe España. Negociamos con la pluralidad democrática de esta Cámara, golpe de Estado, se rompe España. Ahora rescatamos el Tribunal Constitucional de su secuestro, golpe de Estado, se rompe España. Incluso han calificado al presidente del Gobierno de dictador. Ven golpes de Estado en todas partes, pero cuando hay uno, como el del 36, hablan de pelea entre hermanos o entre abuelos y bisabuelos. Esa es su concepción de la democracia. Señor Pagès, usted no es ningún delincuente. Tiene que terminar, por favor. Usted no es ningún delincuente ni ninguno de los que usted ha citado. Pero sí que hay delincuentes en su espacio político, son los del 3%. Ese es su problema. Señora Arrimadas, me gustaría dirigirme a usted, pero es que usted ha repetido el mismo discurso que el Partido Popular. Y entre la copia y el original, creo que la gente siempre se queda con el original. Y, por tanto, todo lo que le he dicho al Partido Popular, pues vale para usted. Y a señorías de Vox, bueno, no han venido, se han ido del hemiciclo. Eso siempre tiene cosas buenas. Silencio, por favor. También tiene alguna mala. Señora Sens, tiene usted que terminar, por favor. La cosa buena es que podemos hacer el debate con menos insultos, menos gritos. La cosa mala es que no sabemos qué están haciendo. Y eso, viniendo de Vox, pues la verdad es que nos preocupa, sobre todo teniendo en cuenta la concepción de la democracia. Y, señoría, termino solo con un último mensaje a los movimientos sociales. Tenemos un compromiso, el Gobierno de coalición, teníamos un compromiso que era acabar con el legado del Partido Popular en materia de recortes en derechos vinculados a la protesta. Hemos derogado el que perseguía a los huelguistas, ahora la sedición, y hemos rebajado el rigor punitivo del Código Penal del Partido Popular que se utilizó para aplacar la contestación social de la que venimos nosotros como formación. A pesar de eso, no hay que engañar a nadie. Nos hemos quedado a mitad del camino. Lo que se aprueba es mejor que lo que hay, pero sigue existiendo mucho camino por hacer. Señora Sens, tiene que terminar ya, por favor. Esto es fruto de un acuerdo, de una correlación de fuerzas, pero, y termino, señoría, hay que avanzar y mejorar este texto. Y esta es una tarea fundamental que nos compete a nosotros, pero también a la movilización ciudadana. Nosotros, que venimos de los movimientos sociales, sabemos su importancia. Por eso, no nos dejéis solos, ser críticos con nosotros y marcarnos el camino. Muchas gracias. Gracias, señora Sens. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Ortega Smith Molina. Silencio, por favor. Muchas gracias, presidenta. Intervengo en representación del Grupo Parlamentario de Vox, que por decencia no continúa sentados en los escaños ante un pleno que es absolutamente fraudulento, y especialmente cuando nos encontramos ante un inaceptable y repugnante clima de violencia y amenaza por parte de diferentes diputados de la extrema izquierda del Gobierno de Sánchez contra los magistrados del Tribunal Constitucional, que es lo mismo que decir contra el Poder Judicial en su conjunto, diciendo y afirmando que no iban a tolerar que ninguna toga pusiera límites al autogobierno del pueblo o que los magistrados eran golpistas con toga. En definitiva, afirmaciones evidentemente contrarias a la Constitución, despreciando la democracia,
la separación de poderes y la libertad de los españoles para estar legítimamente representados en esta Cámara y protegidos por los órganos judiciales. Este no es otra cosa que un asalto o golpe institucional perfectamente planificado por Sánchez, por su Gobierno y por los partidos que lo sustentan, que comenzó el 14 de noviembre, admitiendo la mesa de Gobierno la tramitación de esta proposición de ley, ante la que nuestro grupo se opuso por evidente fraude reglamentario, que continuó poco después, el 24 de noviembre, con un pleno convocado de manera urgente, extraordinario, para la toma en consideración de la misma, que también fue recibido con nuestra oposición. Pocos días después, el 1 de diciembre, nuevo pleno extraordinario urgente para debatir las enmiendas a la totalidad, como así hizo nuestro grupo. Pocos días después, quien les habla fue convocado a la ponencia de esta ley y tuvo que escuchar con preocupación y con gran sorpresa cómo los letrados de estas Cortes advertían, alertaban de que se estaba produciendo con la admisión de diferentes enmiendas una evidente falta de homogeneidad, desconexión absoluta e incongruencia material con el texto enmendado, y especialmente con las enmiendas 61 y 62, con las que se intenta reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Solicitamos ese mismo día 12 diferentes escritos a la mesa que aún no han sido resueltos, solicitando la inadmisión de la tramitación de esas enmiendas, informes al Tribunal Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial, a la Abogacía del Estado, al Consejo de Estado, a los propios letrados de esta Cámara. Un día después, nuevamente con prisa, 13 de diciembre, se nos convoca una comisión de justicia, donde volvimos a oponernos y a reiterar la necesaria inadmisión de esta tramitación. Y hoy, 15 de diciembre, nueva convocatoria de un pleno extraordinario urgente para la votación final del dictamen. Y hoy mismo recurrimos en amparo ante el Tribunal Constitucional, solicitando la medida cautelar de suspensión de la tramitación por evidente vulneración de derechos fundamentales, de derechos constitucionales. Y tenemos que escuchar, tras la intervención de nuestro portavoz, a la única española, la presidenta de esta Cámara, que no se ha enterado y que desconoce la notoriedad de esos recursos de amparo. Este es, en definitiva, la situación ante la que nos encontramos. Una tramitación contra la que nos oponemos en el fondo y en la forma, en la ley y en el procedimiento. Una tramitación que es un evidente fraude procesal, fraude a la ley y clarísima de inconstitucionalidad. Los objetivos no se le ocultan a ninguna de sus señorías, pero tampoco a los españoles. En primer lugar, lo que busca el Gobierno y sus socios es una encubierta amnistía de todos los golpistas, derogando el delito de sedición y favoreciendo que vuelvan a incurrir en él, rebajando las penas a los corruptos mediante la reducción de penas por malversación de fondos públicos, el control político definitivo del Consejo General del Poder Judicial, rebajando la mayoría necesaria de 3/5 a una mayoría simple, rompiendo la necesaria decisión como órgano colegiado y reduciendo la votación de uno solo de los candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional para sus vocales. En definitiva, un asalto al Tribunal Constitucional, suprimiendo incluso, sin la menor de las vergüenzas, el trámite de idoneidad necesario para adquirir la condición de magistrado y conculcando la Constitución en los plazos necesarios para su renovación, en vez de por tercios, por sextos. Todo esto, señorías, tiene unas graves consecuencias y quienes van a votar a favor de esta ley son perfectamente conocedores y conscientes de lo que están haciendo. Esa impunidad
a quienes abiertamente alardean de que volverán a dar un golpe de Estado, a quienes claramente sostienen a los corruptos dentro de sus partidos y en sus gobiernos, que pretende claramente poder aprobar a partir de ahora normas claramente inconstitucionales, como por cierto lo fueron los estados de alarma, teniendo un Tribunal Constitucional absolutamente domesticado y al servicio del Gobierno. Lograr rechazar de esta forma todos los recursos de inconstitucionalidad que están pendientes, entre otros los más de 40 recursos interpuestos de inconstitucionalidad por el Grupo Parlamentario Vox. A partir de hoy dejará de llamarse el Tribunal Constitucional y convertirá el nombre en el Tribunal Gubernamental del Gobierno de Pedro Sánchez. Por cierto, Sánchez ya había acreditado su traición a España. Hoy, además, acredita su cobardía no estando aquí cuando se está pisoteando la Constitución y el Estado de Derecho. Voy terminando, señora presidenta. Hoy, desgraciadamente, es lo que podríamos calificar como la muerte o la desaparición de facto de la división de poderes, del Estado de Derecho, de la democracia y de la Constitución. Algunos creen que los golpes de Estado se hacen con armas y uniforme militar, pero esos son más visibles. Los más peligrosos son los golpes de Estado que se hacen desde dentro de las propias instituciones. Señor Ortega, tiene usted que terminar, por favor. Les pido silencio, por favor. Aprovechándose precisamente de los resortes que las instituciones les permiten, como ya pudimos ver en Cataluña, desde la Generalidad de Cataluña y con el apoyo de las instituciones catalanas. Hoy, en definitiva, es un día triste para España, un día muy triste para la democracia, un día muy triste para esta Cámara, pero también es un día de esperanza, porque cuanto más pretendan retorcer el Estado, cuanto más pretendan pisotear la Constitución, cuanto más desprecien y odien a España, mayor será la respuesta de la inmensa mayoría de los españoles, que será muy pronto echarles a la calle o sentar a una gran parte de ustedes en el banquillo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ortega. Silencio, por favor. Les pido silencio. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sicilia Alférez. Señorías, les recuerdo que estamos en el Pleno del Congreso de los Diputados. Señorías, muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señorías, hace 41 años la derecha quiso parar un pleno del Congreso y parar también la democracia. Lo hizo con tricornios. Hoy, señorías, la derecha ha vuelto a querer parar. Silencio, por favor. Les pido silencio, por favor. Señorías, les pido silencio. Está en uso de la palabra el señor Sicilia.
Señor Hispán, les pido silencio, por favor. Les pido silencio. Señor Ortiz, le pido silencio, por favor. Señor Sicilia. Debe ser que Tejero era de izquierdas. Debe ser que Tejero era de izquierdas. Pero miren, señorías, quisieron parar el Pleno y la democracia con tricornios y hoy han querido hacerlo con togas. Pero no lo han conseguido. No lo han conseguido porque nuestra democracia es fuerte y sólida y nuestras instituciones fuertes y sólidas y no han podido pararlo. Y mire, hace tan solo unas semanas, acabo de empezar, hace tan solo unas semanas, silencio, señorías. Les decía que hace tan solo una semana, en esta misma tribuna, les decía a las señorías de la derecha que siempre utilizan los tribunales para ganar en ellos o intentar ganar en ellos lo que no consiguen ganar ni en las urnas ni en esta Cámara. Y una semana ha bastado para comprobarlo. Una semana ha bastado para comprobarlo. Y por tanto ya no cabe duda. Ya sabemos la razón verdadera por la que ustedes tienen bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial y bloqueado el Tribunal Constitucional, porque ustedes los utilizan como último recurso para ganar lo que pierden aquí y lo que pierden en las urnas, señores del Partido Popular. Y miren, señorías, y además a ustedes les da igual que eso suponga tener bloqueado importantes órganos constitucionales, que eso suponga el desprestigio de nuestras instituciones o el descrédito de nuestro sistema democrático. A ustedes eso les da igual. Les da igual porque a ustedes lo único que les importa es el poder. Les importa únicamente el poder y hacen todo lo posible y lo imposible para tenerlo y, si no lo tienen, para que no lo puedan ejercer los demás. Eso es lo único que les importa. Y mire, señorías de la derecha, traemos a este Pleno la modificación del Código Penal en lo referente al delito de sedición y a la malversación. Y miren, ustedes, señorías del PP, modificaron el Código Penal y en concreto el delito de malversación en el año 2015. Lo hicieron con el voto en contra de la mayoría de los grupos de esta Cámara, con informe en contra del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal. Y les pregunto, ¿por qué ustedes podían modificar el Código Penal y el resto de los grupos de la Cámara no? ¿Es que acaso sus escaños valen más que los nuestros? ¿Acaso valen más que los nuestros? No. Mire, luego nos dicen, no, es por el procedimiento. Es por el procedimiento. Mire, Parlamento de Andalucía, hace justo un año, el Gobierno de derecha de Moreno Bonilla lleva un decreto ley con 200 páginas que modifica 40 leyes que afectan a todas las consejerías de la Junta. ¿Cómo lo tramitaron? Por urgencia. ¿En cuántos días? En 6. ¿Por qué pueden ustedes utilizar? Señorías, ¿por qué pueden ustedes les pido silencio, por favor. Y el resto no. Ustedes sí y el resto no. Miren, señorías. Y si Señor Castellón, le pido silencio, por favor. Y miren, señorías, en el 95 cambiaron el método de elección del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué ahora la mayoría de esta Cámara no puede cambiar el método y las mayorías de elección que corresponden al Consejo para desbloquear al Tribunal Constitucional? ¿Por qué ustedes sí pueden cambiar las mayorías y la mayoría de esta Cámara no, señora Gamarra? Porque miren, ustedes cambiaron un sistema de elección cuando no había bloqueo en la elección del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, hoy tenemos que cambiarlo porque la derecha, la política y la judicial tienen bloqueado
Tienen secuestrado al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. Y ante ese secuestro, nuestra obligación como poder del Estado, como poder legislativo, con la ley, que es nuestro instrumento, nuestra obligación es, sin duda, que las instituciones funcionen y poner los medios para liberarles del secuestro al que las tienen sometidas. Y miren, y hombre, señora Gamarra, el colmo es escucharla a usted decir que con esta reforma favorecemos a la corrupción y a los corruptos. Bueno, entonces, señorías del PP, entonces, ¿qué hicieron ustedes cuando modificaron la ley de enjuiciamiento criminal limitando los tiempos que tenían los jueces para investigar los casos de corrupción? Que lo hicieron ustedes. Ustedes. Pero es más, es que no solo limitaron los tiempos. Es que no solo limitaron los tiempos para que los jueces pudieran investigar los casos de corrupción, es que pusieron a la policía a trabajar para tapar sus corruptelas, el caso Kitchen. Y mire, señora Gamarra, no es el mejor día para que usted hable de imputados y de malversación, porque entre sus filas, en su bancada, allá arriba, tiene a un diputado que está imputado por prevaricación y por malversación, el señor Casero. Pero mire, la realidad es que a ustedes... Espere un momento, señor Sicilia. Les pido silencio, por favor. Señora Beltrán, señor Hispán, silencio, por favor. Señor Sicilia, puede continuar. Gracias, presidenta. Miren, la realidad es que a ustedes no les molesta que se modifique el Código Penal, ni el procedimiento, ni las nuevas mayorías para elegir al Constitucional. A ustedes lo que les molesta es que eso no pueden hacerlo ustedes ahora. Les molesta que no son ustedes los que están decidiendo, porque a ustedes lo que les molesta es que son otros los que están gobernando y somos otros los que estamos legislando. Eso es lo que les molesta. Y mire, y por eso es por lo que hablan. Por eso hablan de gobierno ilegítimo, hablan de ocupación, hablan de golpe a la democracia, de dictador, de que la democracia está en peligro. No, mire, la democracia en nuestro país solo ha estado en peligro con la derecha. Estuvo en peligro en el 36 con un golpe militar que acabó con la democracia y puso en peligro a nuestro país. Sí, estuvo en peligro. Señora Moraleja, por favor, silencio. Estuvo en peligro el 23F, nuestra democracia, el 23F, que Tejero no era de izquierdas, era de derechas, y en peligro. Y mire, señorías, la derecha sigue poniendo hoy día en peligro nuestra democracia con esos discursos de odio y bloqueando las instituciones que son fundamentales para el discurrir de nuestro sistema democrático. Siempre los mismos son los que ponen en peligro la democracia en nuestro país. Y mire, y voy terminando, señora Sicilia, presidenta. tiene usted que terminar. Voy terminando. Miren, señores del PP y señora Gamarra, ustedes sigan presentando recursos, que nosotros seguiremos presentando leyes para mejorar la vida de la gente. Y seguiremos. Sí, mira. Silencio, por favor. Ustedes recursos, nosotros leyes para mejorar la vida de la gente y defenderlos. Señor Piriz, señor Lorite, silencio, por favor. Se lo vuelvo a repetir. Sí, ustedes recursos, nosotros leyes para mejorar la vida de la gente y para defender los intereses de España en Bruselas, que, señora Gamarra, ahí es donde está el presidente del Gobierno, en Bruselas, defendiendo los intereses de nuestro país. Así que... Termino ya. Así que, mire, señora Gamarra, se lo diré muy claro. Frente a quienes nos quieren parar, los socialistas vamos a seguir avanzando. Así que, compañeros y compañeras del Grupo Socialista,
nosotros a seguir caminando, a caminar, o mejor dicho, como decía Alberti, a galopar. Gracias, señor Sicilia. Señorías, les informo de que desde las 17:15 horas hasta las 17:45, es decir, durante 30 minutos, Sí, señora Gamarra. Sí, señora presidenta. Pido la palabra en virtud del artículo 72 en relación con el 71.3 por las alusiones que ha llevado a cabo quien ha tomado la palabra en nombre del Partido Socialista que afectan al decoro y a la dignidad de mi grupo parlamentario. Tiene usted un minuto para hacer referencia a las alusiones concretas. Miren, señores del Partido Socialista, entiendo que quieran Silencio, por favor. La señora Gamarra tiene... Les pido silencio. Les pido silencio. Señora Gamarra, haga usted referencia a las alusiones a las que se refiere. Las alusiones son concretamente las directamente relacionadas con el golpe de Estado que se dio en esta misma Cámara el 23 de febrero del año 1981, Silencio, por favor. Poniéndolos en relación... Espere un momento, señora Gamarra. Les pido silencio. Señor Garcés, tiene la palabra la señora Gamarra, no usted. Les pido silencio. Gracias, presidenta. Señores del Partido Socialista, señor portavoz del Partido Socialista, entiendo que ustedes han iniciado un proceso de memoria democrática con la cual quieren reescribir la historia democrática en nuestro país. Pero en el año... Silencio, por favor. Señora Gamarra, le he dado la palabra para que haga referencia a las alusiones. Ya las he dado, señora presidenta. Termino ya. Pero quiero dejar constancia, porque parece que la memoria democrática es bastante frágil, que el 23 de febrero de 1981 en este país gobernaba el centro-derecha y estaba en esta Cámara sentado el centro-derecha aquí cuando se produjo un golpe de Estado. Por lo tanto, yo creo que tienen ustedes que revisar un poco la historia y no intentar cambiarla, pero no podrán cambiar el futuro de la historia que ustedes lamentablemente están reescribiendo. ¡Qué vergüenza, señores socialistas, si escucharan tantos socialistas que se sentaban en esa bancada aquel 23 gracias, de señora febrero, Gamarra. lo que ustedes acaban de decir hoy! Señorías, les informo de que desde las 17:15 horas hasta las 17:45 de hoy se podrán votar telemáticamente el dictamen y la votación de conjunto en relación con la proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso. Por tanto, suspenderemos la sesión durante 45 minutos. La votación presencial se producirá una vez reanudada la misma. Perdón. Votaremos primero, señorías,
Señorías, la reiterada falta de respeto a los servicios de esta Cámara, al funcionamiento de la Cámara, a la mesa y a la presidencia son intolerables. Y les pido, por favor, que cesen en ello. Votaremos en 3 minutos.